Radio Universidad del Biobío, Voces Históricas y Culturales de Penco. Un repaso a la memoria prehispánica e hispánica, republicana y contemporánea de la tercera ciudad más antigua de nuestro país. Un proyecto de extensión universitaria a cargo de los académicos Juan Pamón de Cantín y Luis Méndez Briones, con el patrocinio de la Sociedad de Historia de Penco. Cuando muera quiero dormir en tu sueño. Muy buenas tardes, gusto de saludarles. Hoy iniciamos un proyecto de extensión relevante, importantísimo para la Universidad del Biobío, toda vez que lo realizan profesores de nuestra universidad, del Departamento de Estudios Generales de la Universidad del Biobío y también de la Facultad de Ciencias Empresariales. Me refiero a los profesores Juan Pamón de Cantín, de la Facultad de Educación y Humanidades y el Departamento de Estudios Generales de nuestra universidad, y el profesor Luis Méndez Briones, académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra universidad. Ambos han coincidido en el interés colectivo de los penquistas y de los pencones, de la región del Biobío, respecto de lo que son la historia, la cultura, las voces históricas de Penco. Por eso este programa que iniciamos hoy con este primer capítulo lleva justamente ese nombre: Voces Históricas y Culturales de Penco. Un repaso a la memoria prehispánica, hispánica y republicana, también la contemporánea, y la proyección que esta ciudad puede tener en el futuro más inmediato y también el inmediato. Hoy presentamos a Juan Pamón y a Luis Méndez, que van a presentar también a los primeros invitados en este primer capítulo. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, como tú lo señalas, estamos hoy día con el señor Marco Sánchez y con el señor José Vergara, con quienes vamos a abordar este tema, puesto que ellos son grandes conocedores del tema prehispánico y antropológico y arqueológico de lo que son los hallazgos en diversos sitios de la región y también de Penco. Juan, ¿cómo nace esta idea de este segundo, porque podríamos decir que este es un segundo proyecto relacionado con Penco? Hoy hicimos las voces de Penco hace unos años atrás y hoy hacemos voces históricas y culturales de Penco. ¿Cómo nace la idea y por qué Penco? Bueno, antes que iniciemos, en el año 2010 hicimos un primer programa, segundo programa relacionado con las voces, porque primero fue el de las voces míticas de la zona del Carbón, y el 2010 hicimos el programa también con 8 capítulos de las voces históricas y culturales de Penco, donde abordamos diversos capítulos como relacionado con el mundo del trabajo, con el mundo de la juventud también, de la juventud, el mundo deportivo, el mundo educacional de Cerro Verde, etcétera, etcétera. Pero este año este es un programa bastante más específico en cuanto a los temas y a los invitados, porque vienen como invitados otras personas que la mayoría pertenecen a la Sociedad de Historia de Penco. Digamos que la Sociedad de Historia de Penco se agrega ahora como integrante. Claro, participa como entidad patrocinadora. Claro. Entonces en cada capítulo participarán invitados especiales de la Sociedad de Historia de Penco, que abordará diversos capítulos, y más otros profesionales que complementarán los capítulos, dado que son bastante específicos. Además de eso, le agregamos a ustedes que en esta presentación y en este proyecto también viene involucrado naturalmente la música de esta zona, la música de Penco, específicamente algunas creaciones de músicos pencones, y también todas ellas con significados profundos respecto de la historia y la cultura de Penco. Eso lo vamos a ir integrando, lo vamos a ir conociendo durante los 7 capítulos, ocho capítulos que van a constituir este gran proyecto de extensión que realiza los profesores Juan Pamón de Cantín y Luis Méndez Briones, con el patrocinio de la Sociedad de Historia de Penco.
Los invitados de hoy, como bien lo decía Luis recién, son don José Vergara Aravena, quien es licenciado en Artes Plásticas, miembro de la Sociedad de Historia de Penco. Y don Marco Sánchez Aguilera, quien es antropólogo, director del Museo de Historia Natural de Concepción, y con ellos vamos a conversar entonces hoy día. La palabra los tiene Juan Luis. Sí, bueno, yo creo que para introducirnos en el tema y ser fiel al motivo por el cual hemos invitado a nuestras visitas de hoy, es que nos comenten dónde comienza la historia. Hay un límite cronológico llegada por los conquistadores españoles, pero vuestras investigaciones y vuestros conocimientos nos indican de que la historia es mucho más antigua de lo que el común de la gente cree. ¿Desde cuándo la región del Biobío y concretamente la zona de la bahía de Concepción y de Penco muestra poblaciones o grupos que habitaron esta región? Profesor Marco Sánchez. Agradezco en primer lugar a la radio de la Universidad del Biobío, una universidad que en el fondo está en el entorno del Museo de Historia Natural de Concepción, somos vecinos, por lo tanto agradezco mucho en el fondo estar aquí presente y poder contarle a las personas estas complejidades relacionadas al conocimiento arqueológico de las antiguas sociedades humanas que habitaron en el pasado en lo que son hoy las comunas por decir alguna, de Talcahuano, Concepción y Penco, y por supuesto que también Tomé, en cierto sentido. Y realmente estas son cosas que la gente cuesta un poco poder difundir este conocimiento. Y nosotros sabemos hasta ahora que tenemos prácticamente uno de los sitios más antiguos de la región del Biobío, la actual región del Biobío, en un lugar que se llama Playa Negra 9, que es un sitio arqueológico que se descubrió cuando estaban construyendo la ruta interportuaria. Y Playa Negra 9 porque desde esa ruta interportuaria, digamos, cerca del Puente de las Ballenas hasta prácticamente la COSAF, estaba el restante de los otros 8 sitios arqueológicos. Este sitio de Playa Negra no se conocía y llegó a tener un fechado prácticamente alrededor de 5.000 años antes del presente. ¿Cierto? Todos podemos un poco saber que el presente en arqueología y en datación absoluta es 1950. Pero, profesor Sánchez, a ver, antes que avancemos, sí, para que ubiquemos nuestros auditores exactamente dónde. Quienes conocemos Penco o quienes somos penquistas, vivimos cerca, para nosotros el muelle de COSAF es un punto de referencia. ¿Cuánto hacia la izquierda del muelle de COSAF está este sitio Playa Negra 9 que usted llama? Exactamente como le insinuaba, en el Puente de las Ballenas, en la ruta interportuaria. Todo el mundo sabe dónde está el Puente de las Ballenas, en la bajada, ¿cierto? No crean, no todo. Justo en la bajada. Mira, el sitio arqueológico que comenta Marco quedó tapado precisamente por la carretera. Entonces no hay dónde perderse. Cuando uno pasa por la carretera, bajo el cemento está el sitio. Ya. Lo cual en este país no es extraño. No es la primera vez. Es que es muy bueno lo que insinúa José Vergara Pepe, porque en realidad bajo norma internacional en realidad no hay ningún problema con que el sitio quede sepultado, porque en este momento no hay suficientes recursos ni problemas a investigar que posibiliten o realmente sea necesario sacar ese sitio arqueológico de ahí. Por lo tanto, si la naturaleza lo logró cuidar 5.000 años, yo creo que puede estar varios miles de años más ahí sin ningún problema. Entonces no hay ninguna condición en este momento que fuerce alguna razón para poder excavar el sitio arqueológico. Lo importante que la gente comprenda es que estamos frente a uno de los sitios más antiguos del país en ese lugar, ¿cierto? Que es parte de la comuna de Penco, y que lo acompaña otro levemente más antiguo en un lugar que se llama la población Berta en Coronel, y que debe tener alrededor de 500 años más hacia el pasado que el sitio de Playa Negra 9. Estamos hablando de 5.000 años antes del presente. ¿Precolombino? ¿Prehispánico? Antes del presente, porque antes del presente, le quiero insistir que el presente es 1950, ¿cierto? Para las dataciones. Ya. Entonces, este sitio, Playa Negra 9, ha sido muy característico de la arqueología nacional, ha sido
también un tremendo aporte al conocimiento, porque es gente que vivía prácticamente de todos los recursos que proveía el mar. Y también acompañaba, por ejemplo, la Casa de Lobos Marinos, un precioso inventario en puntas de proyectil, y lo que es más importante, cientos de piezas de red. O sea, era una persona que estaba súper especializada en la pesca. Se cuentan alrededor de 200.000 vértebras de distintos peces en el yacimiento, contada por los zooarqueólogos, o sea, los especialistas que identificaban qué tipo de especies se trataba. O sea, había un asentamiento pesquero ahí. Exactamente, y tipos tremendamente Comunidad especializados organizada en la pesca, y instalada ahí 5.000 años. 5.000 años, y eran sitios bastante grandes, ¿eh? Yo diría que ese sitio era por sobre 10.000 metros cuadrados, y queda muchos sitios todavía sepultados. Entonces, para resolver un poco la pregunta que ustedes me hacían, efectivamente la comuna de Penco, lo más antiguo que tenemos, ¿cierto?, es el sitio arqueológico Playa Negra 9, que es el número, digamos, científico que tiene. O sea, podemos decir entonces que la historia comenzó hace 5.000 años. La historia humana. La historia porque humana, siempre, por cierto. Porque siempre surge el otro tipo de historia que hay, que es la historia paleontológica, Sí, sí. que donde en todo este entorno de la Bahía de Concepción, la Iraquiliquina, Talcahuano, etcétera, existe lo que se llama ¿cómo se llama? El frente paleontológico, que se llama, o formación, que se llama Quiriquina. Y eso tiene sobre 60 millones de años. O sea, está absolutamente fuera de la historia humana. Entonces, la historia humana empieza en Penco el 5.000 antes del presente, pero tiene una historia paleontológica, o sea, una historia natural de fósiles, con los pliosaurios, una cosa maravillosa, claro, maravillosa en fósiles, y que es conocida por todo lo que aparece en Cocholgüe, La Cata, etcétera, pero una formación que prácticamente llega hasta, abarca Tubul, Leus, todo el frente costero. Sí. Entonces, es muy importante que las personas distingan que hay una historia como natural, que tiene más de 60 millones de años y mucho más formaciones geológicas, y otro que la historia humana, que en Penco empieza en 5.000 antes del O presente. sea, por lo menos la prueba más antigua que tenemos de asentamiento humano Y que es puede- de hace 5.000 años. Y que Puede puede ser más perfectamente antigua. aparecer en los sitios más antiguos. Sí, porque habría que pensar que, como decía Luis la otra vez, que han habido 6 maremotos, o más quizás en la historia de Penco, quizás cuánto se ha corrido el mar hacia adentro también, la bahía ha crecido hacia adentro, así que puede que haya asentamientos bajo el mar que no se conoce. Claro, a mí me parece lo que usted plantea sumamente interesante, porque tal vez Playa Negra 9, un sitio que está algo distante en este momento de la línea de mar, pero si ustedes van al Bellavista 1, un sitio clásico también en la arqueología de la región del Biobío y de Chile, cierto, que está a varios kilómetros fuera de la línea de marea, o sea, está hacia adentro del estuario, y por lo tanto lo que se sabe que en el 5.000 años dentro del presente todo esto es mares interiores. Entonces, la línea de mar, como decía usted, excepto está prácticamente 5, 6, 7 kilómetros más hacia el interior, Más al interior. sin ninguna duda. Y a eso hay un sinnúmero de sitios por toda la región, hasta Coronel, Sí, más claro, al sur, claro. ¿cierto? Que marcan esa línea de forma muy clara. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta a José Vergara, porque don Marcos hablaba del sitio de La Cata, y hace alguna semana Bueno, con José se organizó una expedición donde fuimos algunos miembros de la Sociedad de Historia a visitar el lugar, y bueno, sería interesante, José, que nos cuentes qué es lo que hay allí y bueno, qué importancia arqueológica tiene. Bueno, la importancia arqueológica, Marco sabe al respecto mucho más, pero yo como neófito en el asunto en cuanto a la parte arqueológica, lo que puedo decir que siendo yo muy joven, junto con amigos de Penco, lo que hacíamos los días domingos, sábados, salíamos a incursionar. Y había uno que prácticamente el que dirigía el pandero, y ese es el que nos acarreaba por todos estos sitios, por los sitios de Playa Negra, por los sitios de la Quebrada Honda, en fin, por diferentes lugares de Penco. Y por la costa, que era lo que nos interesaba. Pero como no teníamos idea de qué se trataba, nosotros íbamos como vulgares vecinos así a mirar. Y de repente por ahí alguien aparecía con una punta de flecha. Bueno, esa era toda nuestra incursión. Cuando yo ya trabajé en el museo, ahí empecé a conversar con mis colegas de arqueología, en fin, de diferentes ramas del saber, y ahí me fui internalizando de qué es lo que eran estos, de qué es lo que era realmente, y ahí fue tomándole el peso. Por ejemplo, con Marco ya muchas veces habíamos conversado años más, que en ese sector de Penco tendría que aparecer algo. Y eso fue lo que pasó. Sí,
Y en el sitio de la Cata y de Quebrada Honda, ¿qué es lo que hay específicamente? Específicamente, bueno, lo traíamos con Marco ahí, estuvimos escudriñando un poco en el pasado, en los periódicos que tenemos en el museo, documentos, todo eso. Entonces ahí aparece que Oliver Snyder, estamos hablando, Oliver murió en 1949, en el diario La Patria, él da a conocer que su compadre Hugo Gunkel, Lüher, exdirector del Museo de Temuco, un día que andaba escudriñando por ahí, viendo qué es lo que había, andaba buscando plantas, y de repente entre las plantas encuentra una punta de flecha. Entonces Oliver con su compadre, Gunkel, empiezan a desentrañar qué es lo que había ahí, y así descubrieron este sitio, la Quebrada Honda, que llamaban ellos. Tengo entendido que don Carlos Oliver Schneider también estuvo ligado al Museo de Historia Natural. Bueno, sí, Carlos Oliver fue prácticamente, yo diría que consolidó como institución el museo, lo que hoy día se conoce como Museo de Historia Natural de Concepción. Creó el museo, prácticamente. Sí, no, en realidad fue fundado en el año 1902 por Edwin Reed, que fue a su vez el creador del museo, o fundador del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Entonces, pero Oliver Schneider, en realidad, él era un sabio, que en realidad incursionó en varias áreas del conocimiento. Una de esas fue, en el fondo, el pasado de las poblaciones humanas en esta zona, y obviamente hizo aportes importantísimos a la antropología física y al conocimiento de nuevos sitios arqueológicos, y donde uno de los más importantes, y que fue publicado en forma bastante extensa por el diario Sur en esos años, y que era el sitio de Quebrada Honda, y donde obviamente él le da una descripción neolítica a esos sitios producto de la nomenclatura que existía en esos años, y también a una raza, como él lo definía, hoy día esa palabra casi no la usamos, una raza especial de personas que en realidad eran de una estatura bastante baja o poco común en cuanto a la estatura para esos años. Pero todos esos estudios quedaron, como decía José Vergara, fallece Oliver Schneider, y prácticamente todos esos estudios quedaron en forma bastante inconclusa, y que siguen inconclusos hasta hoy, y las investigaciones en el sitio de Quebrada Honda yo creo que son un tema pendiente, y tal vez un tema pendiente que ojalá pudiera retomar la Sociedad de Historia de Penco, porque a mi entender yo creo que uno de los sitios arqueológicos más interesantes de investigar en cuanto a incrementar el conocimiento que se tiene sobre las poblaciones prehispánicas en la región del Biobío. Vamos a hacer el primer alto musical. Hemos dado los primeros pasos muy lejanos de la historia actual, y ya estamos descubriendo cómo queda un tesoro escondido allí que no se ha desentrañado, y que hay que desentrañarlo, a lo que tú invitas muy bien respecto de que allí hay conocimiento y hay que simplemente desenterrarlo y valorarlo. Vamos al primer tema musical de hoy con Penco Mapuche, un tema que lo trae el conjunto Pehuoco. Has salido del agua, Pengus de la tierra brotó, vida cultivada con vida, hombres de la tierra y están pronto detrás de la colina, el hierro sangrará el corazón. De humos que te dieron la vida, juntos resistiendo estarán. Es el agua de Peumo, Penco de Mapuche.
mapuche nació, de mapuche vivió, es mapuche, es mapuche, es mapuche, es mapuche, es mapuche, es mapuche. Estamos ya de retorno a nuestra conversación con los profesores José Vergara y Marco Sánchez, junto a Luis Méndez y Juan Bahamonde, respecto de este primer capítulo del programa Voces Históricas y Culturales de Penco, que en este caso trata el tema el pasado prehispánico de Penco. Sí, yo tuve oportunidad de leer una publicación del hallazgo del sitio de Playa Negra. José tuvo la gentileza de regalarme un artículo que salió publicado en la revista Magallanes, de la Universidad de Magallanes. Y el artículo tiene, por cierto, un carácter científico, porque es una publicación académica, pero de la lectura uno describe que el asentamiento era una población de personas que allí vivieron, describe la cantidad de adultos, de niños, describe los sexos que tenían, las prácticas de vivienda o la posición en que fueron encontrados. ¿Por qué no nos habla de concretamente de esos elementos que seguramente usted debe conocer en él? Cuando el último que usted toca, especialmente aquel vinculado a la funebria, sabemos por varios sitios, otros sitios arqueológicos algo similares, que tenían la costumbre de sepultar a sus muertos en el fondo en una posición flectada, ¿cierto? Y eso es súper recurrente en este tipo de oración. Siempre cuando uno encuentre sepulturas con esta profundidad en el tiempo, van a estar por lo general, yo diría casi en el 100% de los casos que se conocen, en esa posición de flecto. Y obviamente acompañado siempre de un ajuar funerario, que es una costumbre bastante arraigada en las poblaciones, y que en este caso puede consistir fundamentalmente de algunas conchas trabajadas y algunos objetos que le fueron propios en su vida, objetos materiales que les fueron propios en su vida cotidiana, fundamentalmente relacionados a la pesca y a la recolección, ¿cierto? Punta Proyectil. Todo esto está... Y como dice usted, efectivamente, hoy día hay una gran masa crítica de especialistas que hace décadas atrás no existían, y que pueden estudiar en forma bastante precisa las características físicas y los hábitos culturales de estas poblaciones, y eso está muchas veces reflejado en el sitio Playa Negra 9, donde ya se atisban, digamos, algunos temas del tema del buceo, por ejemplo, que las poblaciones que estaban acostumbradas realmente a poder proveerse, digamos, a través de esta técnica de los mariscos, ¿cierto? La captura de los peces con corrales, etcétera, y como decía, con esto que se descubrió en el sitio Playa Negra 9 para esta región, que nunca se había encontrado una cantidad pero tan exorbitante de pesas de red. Y esas pesas de red, aunque parezca increíble, son exactamente iguales a las que los pescadores las usan hoy día. Esas pesas de red de piedra que tienen una muesca, ¿cierto? Y donde la amarran, son exactamente las mismas que están hace 5.000 años en el sitio de Playa Negra 9. Sí. Un aspecto que me llamó la atención en ese artículo es las prácticas de captura de peces, y por decir tú cuál eran los hábitos culinarios que ellos tenían. Consumían prácticamente los mismos peces y mariscos que consumimos nosotros hoy día cuando vamos a darnos un mariscal a lenga o a tener una tarde de recreación de día domingo. Jureles, ¿cómo se llama? Congrio, y las mismas robalos, y eso lo pudieron desenterrar los arqueólogos por los restos, ¿verdad?, de las espinas y de los... Claro. Entonces, lo que pasa es que por las vértebras de los peces se puede saber exactamente a qué especie pertenece. Claro. O sea, no hay forma de confundirse. ¿no? O sea, la dieta la vértebra de un congro no se parece, o sea, tiene diferencias, no es que no se parezca, tiene diferencias, digamos, esenciales con la de un róbalo. Claro. O sea, la dieta alimenticia que tenían hace 5.000 años es la misma que la que tenemos hoy día.
Una pregunta de curiosidad nomás. Penco usó durante algún tiempo, por lo menos yo recuerdo en algún festival de la canción, que el premio era un hipocampo. ¿Existieron los hipocampos en Penco? La verdad es que como especie, no sé. Porque es una especie muy tropical. Nosotros al menos en los sitios arqueológicos no lo he encontrado, pero yo por lo menos en las colecciones y en red de pesca la he visto. Aquí Hipocampo. Sí, claro. Pero como le digo, no es una especie que uno vaya a detectar en un sitio arqueológico aquí de esta decía, temporada. Es muy extraño porque aparte que es muy chiquitito, es muy tropical, es de agua Sí, tibia. sí. Y si es de agua tibia y estuvo en Penco, quiere decir que en algún momento agua tibia pasó por Penco. O sea, pudo haber pasado. Me gustaría saber también qué otros científicos, qué otros exploradores han estado aquí en Penco haciendo estudios. Bueno, hay algunos trabajos que fueron bastante notables para la arqueología de Chile Central o Centro-Sur, en este momento que Omar Ortiz, y que fundamentalmente trabajó parte de la década del 50 y del 60, y publicó mapas arqueológicos del área de Penco que son muy valiosos y que todavía se usan en el tema de la investigación. Ya habíamos mencionado a Carlos Olives Snyder, digamos, que fue realmente el que amplificó los estudios, y en la década del 60 empezó a operar la misión francesa en la Universidad de Concepción, y que posteriormente desembocó en una carrera de arqueología y después de antropología, y que son en el fondo los arqueólogos más antiguos que hay en Chile, formados académicamente, son los de la Universidad de Concepción en realidad. Y ellos hicieron bastantes investigaciones, especialmente en el estuario del río Andalién, parte de la comuna Penco hay bastantes datos, incluso eso abarcó hasta tiempos históricos, donde ocurre la primera aproximación a las antiguas instalaciones de lo que podría haber sido la iglesia de San Agustín, que es una instalación que estaría más o menos, digamos, donde está el Liceo Industrial hoy día, y que en el sustrato, digamos, hay una cantidad más o menos impresionante de material histórico arqueológico. Es importante señalar que estábamos hablando de Playa Negra 9, que tenía 5.000 años antes del presidente. Bueno, ahora pasamos abruptamente, digamos, a hablar de tiempo histórico, ¿cierto? Y que las excavaciones, como decía, la inició la Universidad de Concepción en 1960, y aproximadamente hace 6 años atrás, producto de la ampliación del liceo, puede que me equivoque un poco los años, pero es un poco la idea, 5 o 10 años, cuando se hizo de nuevo el liceo Pencopolitano. en ese lugar, el Consejo de Monumentos Nacional le ordenó hacer una serie de trabajos de salvataje, y que por lo menos hay 10 individuos que fueron rescatados de ahí, y material tanto indígena como material colonial, mucha loza. Se accedió a unos sectores de basurero del lugar que dieron una cantidad impresionante de conchas y bastantes piezas de loza. Hay algunos anillos especiales. Pero lo más importante es que gran parte de ese sitio arqueológico, que corresponde ahora ya a la historia de Penco propiamente tal, ¿cierto?, a la historia prehispánica de Penco, están en el fondo bajo el sustrato en este momento. Y se dejó un muro por la calle, yo no recuerdo el nombre en este momento, Talcahuano. de la calle Talcahuano, ¿cierto? Y hay un muro completo de calicanto que está entre la vereda y el muro del edificio, ¿cierto? El muro está completamente sepultado y está protegido con materiales especiales, objetos, digamos, se pueda preservar, y si en determinado momento hay recursos e intenciones ciudadanas, obviamente ahora que tenemos una sociedad de la historia podría ser todo posible, puede ser en el fondo rescatado ese muro y puesto en valor, como se dice en el léxico de la UNESCO en este momento, y para que los ciudadanos puedan ver que efectivamente este tipo de construcciones existieron ahí. Antes que nos vayamos a la historia propiamente tal, yo quiero retrotraerme un poquitito a la prehistoria, al prehispánico, y allí hay un detalle. Estas etnias que pueblan la bahía de hoy llamada Bahía de Concepción, debería llamarse Bahía de Penco, en todo caso, más propio. Estas etnias son etnias organizadas, son etnias que tienen asentamientos, son nómades, tienen algunas características étnicas orientales. ¿Se podría decir de dónde venían? Bueno, ese es uno de los grandes temas de investigación. Sí. Lo que nosotros sabemos hasta ahora es cierto que la temporalidad de los sitios, en relación a esta región, si uno toma más al norte,
¿cierto? Obviamente los sitios van a ser más antiguos mientras uno más se aproxima al norte del país. Estamos hablando que los sitios de Chiani, por ejemplo, que fueron tremendos referentes por muchos años, tienen 10.000 años antes del presente en los mismos sitios, ¿ya? Con las mismas características más o menos de Playa Negra Nueva. Entonces, en la arqueología nacional, desde el punto de vista de este tema de la temporalidad y de la ocupación del territorio de forma latitudinal, en el fondo siempre ha primado la tesis, digamos, que mientras más al norte están los sitios de estas características, el fondo tiene una temporalidad mayor que los que están más al sur. Pero obviamente eso poblada de norte a sur. Claro, eso obviamente no es una regla general, porque como todos saben por la prensa y los distintos medios de comunicación, después que se excava el sitio de Monteverde, se genera una contradicción más o menos importante, digamos, con respecto a esta tesis, digamos, que está por todo el mundo sin ningún problema manejada, ¿cierto? Y aún sigue la controversia entre los grandes investigadores de ese tipo de sitios acerca de los datos cronológicos que ese sitio entrega, ¿cierto? Sí, en términos sencillos estoy diciendo, ¿cierto?, que aquello que se creía que mientras más al norte estuvieran los sitios iban a ser más temprano, lo que es lo mismo decir más antiguo, pero eso cambió las reglas del juego, digamos, y la lógica de lo que ya está diciendo. Ahora siguen siendo grandes incógnitas eso todavía. Monteverde en Puerto Montt, claro. Puerto Montt es más antiguo que algunos sitios del sur. Claro, del norte, del ¿verdad? norte, claro. Creo que eso puede haberse debido a traspaso de Oceanía hacia acá. Es que ahí es donde está, no se sabe muy bien todavía, producto de que tienen que avanzar más las investigaciones. Hay una gran ventaja en este momento de que en realidad ya los fechados se vuelven cada día más precisos. Cuestión que antes los arqueólogos más bien trabajaban por los contextos en que estaban las cosas. Entonces uno, producto del método radiocarbono, fechaba más bien la materia vegetal que estaba en torno, en el entorno de cierto objeto que uno quería relevar, por ejemplo. Cuestión que hoy día no es tan así, porque uno puede fechar por métodos más precisos AMS y puede fechar un hueso humano directamente y ya tomar el contexto de forma secundaria, no sé si se dan cuenta. Entonces yo fecho el hueso directamente y casi no tengo ningún problema en equivocar. Ahora, lo importante es que nuestros auditores logremos entre todos comprender, ¿cierto?, que todos los fechados son una tremenda cantidad de ensayos que se hacen o de datas de fauna y se llegan a ciertos promedios, ¿no? Entonces yo sé que más o menos los rangos para poder fechar en América del Sur están ahí, y esas son todas las referencias, ¿se dan cuenta, no? Entonces se va armando el fechado. Pero lo importante de la pregunta que usted me hacía es que obviamente ya las cosas no se dan con esa lógica tan tranquila, que lo que está más al norte es más antiguo que lo que estaba al sur. Ya no vivimos tan tranquilos con y se pensaba eso. Mucho que si y eso ha cambiado mucho todos los documentos. Si América hubiese sido poblada por de norte a sur, la lógica era que fueran asiáticos quienes habían poblado la América. Ahora, lo que pasa es que está pasa es que además está cada día tomando en boga. Lo que pasa es que una cosa es este poblamiento latitudinal y otras cosas que vienen transpacíficas. Entonces al final, cuando todas estas cosas se mezclan, se vuelven más complejas de interpretar y dar una cosa definitiva con respecto a eso. Sí. Y obviamente el sitio, por ejemplo, el sitio de Chiani, sí, nos está llevando a nosotros a creer que efectivamente, digamos, pudo haber en el fondo algún contacto transpacífico con algún nivel de probabilidad. Eso ocurrió en la Costa Arauco, fue una noticia internacional. Marco, al respecto de eso, la gallina y todo el asunto de la Polinesia, eso, ¿cómo? ¿Te acuerdas de eso? Antes que vayamos a la Polinesia, vamos a hacer un alto museo. Bueno, vamos al siguiente tema, al segundo tema de esta tarde, con un lugar también bastante curioso, salta a la vista, y también ya lo habíamos conversado en el proyecto anterior del año 2010, como bien decía Juan, sobre este lugar de Penco, que es Cerro Verde. El conjunto Peguco trae el tema Cerro Verde. Los botes que se aposan y se mecen.
De nuevo en la conversación, retornamos a este diálogo que hemos mantenido con los José Vergara y Marco Sánchez respecto del pasado prehispánico de Penco. Usted decía algo, don José, estaba haciendo una pregunta a Marco. Sí, que de pronto me acordé que se armó todo un revuelo en una oportunidad en el museo que yo fui, porque algo habían descubierto. Bueno, ¿en qué sitio, Marco? Ya no me acuerdo yo. Todo ese asunto del hueso de la gallina que apareció. Claro, lo que pasa es que en la década, a finales de la década, o sea, en los años 2000, a través del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, FONDESIT, estuvimos trabajando en la Costa Arauco en un lugar específico que se llama Llani. Y estábamos trabajando lo que hoy día también conocemos como el complejo arqueológico El Vergel, que es lo que inicialmente Bullock descubrió en Angol. Este complejo de la cultura cosquecha relacionada a una funeraria, pero que se sabía de la funebria de ese complejo, pero no se sabía dónde vivían, cómo vivían. Entonces, posteriormente la investigación avanzó y se logró saber, digamos, los asentamientos humanos propiamente Vergel, esencialmente la Costa de Arauco. Y uno de esos sitios que se llamaba Llane, el Arenal, en el sector de Llane, en un gran arenal que hay ahí, que era un sitio arqueológico del Vergel, o sea, con esta cerámica rojo, blanca, con decoración exclusivamente geométrica sobre este encobe blanco, que es característica de ese complejo. Si uno la ve no puede equivocarse, que es el complejo del Vergel, y eso es del año 1200 hasta el 1450 aproximadamente. Entonces uno ve una cerámica de esa... 1250, claro, 1300... Claro, después de Cristo en este caso. Ya. Y lo que pasa que sin darnos cuenta nosotros, cuando se enviaron a los laboratorios el estudio de las muestras de aves, se dieron cuenta que habían huesos de gallina en esa muestra de aves, que fundamentalmente eran marinas para nosotros, y se dieron cuenta que eran huesos de gallina. Entonces esos huesos se mandaron a hacerle ciertos estudios con ADN y algunos temas fechados, a pesar de que ya se sabían los fechados, que era 1250 más o menos la data del sitio arqueológico. Obviamente la gallina, lo que tiene que saber es que las gallinas no podían llegar volando ahí. Y los estudios genéticos preliminares indicaban que esta gallina tenía así, porque es complejo relatarlo ahora yo oralmente, pero voy a dar la idea didáctica. Es que en el fondo se diferenciaban de las gallinas que traían carga genética, de las gallinas que traían carga genética de gallinas asiáticas que fueron traídas aquí por los españoles. Entonces esa gallina se diferenciaba. Y el anterior también. Claro, pero lo principal es que se diferenciaban de la carga genética, o sea, porque gallinas en el territorio americano no habían. Claro, no eran las gallinas que trajeron los asiáticos, al menos aquí a América, o a Chile o a esta área los españoles, sí, que eran gallinas asiáticas, que eran las mismas que las gallinas turcas. ¿Ya? Pero entonces tenía una carga genética con diferencias. ¿Ya? Entonces, la primera suposición es que esas gallinas no pueden llegar volando. Entonces el gran hallazgo a nivel mundial, que fue calificada por ejemplo por el New York Times como el séptimo hallazgo más importante en el mundo en esa fecha, fue efectivamente que había aparecido este tema, digamos, en un sitio puntual. Lo complicado es que no hemos podido encontrar otro sitio arqueológico. ¿Cierto? Tenemos que encontrar más sitios arqueológicos y tenemos que hacer más estudios de ADN y tenemos que hacer más fechados, digamos, ahora con mayor precisión para saber eso. Ahora lo importante es que quiero insistir que las gallinas no pudieron haber estado ahí en esa fecha, no pudieron llegar de otro lado que no fuera en el fondo por un tema de navegación, pero sigue siendo todavía un tema que le falta mucho, o sea, ¿cierto? 700 años antes que llegaron los españoles ya había llegado alguien. Y además que junto con las muestras hay que descubrir lo que es casi una ecuación en el tema. Tienen que estar los ratones y los perros. Los ratones no habían en Chile. No, había mucho más especies de ratones, pero probablemente no esas que están. Una consulta, ya estamos casi en la última parte de este interesante programa. Me interesaría saber, ustedes como pencones, ¿cómo ven la posibilidad de un museo en Penco? ¿La historia natural te refieres tú, Juan? Yo creo un museo donde esté de alguna manera. Claro, más que creo, yo pienso que es absolutamente necesaria una institución de museo en Penco. Hay que recordar, solamente quiero yo hacer un poco de presión en esto,
en la entrada del Museo de Historia Natural de Concepción están empotradas las labras heráldicas del gobernador José Garro, cuando él era capitán general de Chile en Penco. Y esas labras heráldicas fueron llevadas inmediatamente posterior al terremoto del 39 al Museo de Historia Natural de Concepción, lo que era el Museo de Concepción en ese tiempo. Y son las labras originales del gobernador. O sea, Y además está el escudo de armas de Loaiza y otros más. diario. ¿Se dan cuenta? Y eso fue sacado de Penco y llevado allá. Ahora, yo pienso que en una nueva propuesta que ya está prácticamente lista de desarrollo del Museo de Historia Natural de Concepción, nosotros no vamos a utilizar las labras heráldicas. Pero las labras heráldicas nosotros no las podemos entregar por orden del Consejo Monumental Nacional a ningún ciudadano. Tenemos que entregarle a una institución reconocida como museo por el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿cierto? Ahora, yo lo que acabo de decir de las labras heráldicas es solamente un tema de ejemplo, pero el patrimonio de Penco, desde los 60 millones de años que hemos hablado, hasta los 5.000 años del presente, y hasta, en el fondo, el patrimonio histórico que está bajo su trato Penco, es absolutamente necesaria una institución de museo que pueda construir este patrimonio que sin ninguna duda subyace, es inherente a la ciudad de Penco, y esa institución, mientras más rápido surja, más yo creo que se van a relevar los problemas que tanto importan para la historia tanto natural como cultural de Penco. Sobre eso mismo yo le quería consultar, y usted ha tocado el tema, o sea, todas estas investigaciones han traído al conocimiento actual estos hallazgos, estas comunidades, estas técnicas de caza, y cómo vivían estos grupos de asentamientos humanos en la región. En este momento, esas piezas que se han encontrado, ¿dónde están? ¿Están en exhibición a conocimiento del público o están en espera de poder ser catalogados? Bueno, la mayoría de ese patrimonio humano está guardado en los depósitos del Museo de Historia Natural de Concepción, ¿cierto? Yeah. Porque con la sola excepción del Museo de Cañete y este museo, no hay prácticamente ninguna otra parte legalmente donde guardar el patrimonio en la región del Biobío. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que yo decía? Que de una vez por todas se levante una institución museológica en Penco, reconocida por el Estado chileno, en este caso por el Consejo Monumental Nacional, y donde se pueda efectivamente ir depositando, entre comillas, todo este patrimonio y no vaya a otros lados. ¿Sí? Lo importante es que la ciudadanía tiene que saber que el Museo de Concepción está absolutamente abarrotado. O sea, a nosotros no nos queda más que una solución, recibir, porque no existe otro lugar donde se pueda, que lo pueda hacer, ¿cierto? Y se necesitan con urgencia iniciativas que puede levantar la Sociedad de Historia de Penco y que efectivamente lleguemos a tener un museo de Penco donde nosotros podamos destinar todo ese patrimonio y no vaya a parar en ninguna otra parte. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo más o menos significativo conservando ese tipo de cosas. Hay cosas que están guardadas también en la Universidad de Concepción, producto de que tampoco la legislación era clara en ese momento, ¿cierto? Pero hay una colección que es bastante valiosa guardada ahí. Y que ellos también no tienen tan clara una propuesta de museo. O sea, hay mucha potencialidad para poder armar un museo en Penco. Hay que acordarse que gran parte del pliosaurio de Cocholhue, ¿cierto?, está hoy día guardado en el Museo de Historia Natural de Santiago porque no existía ninguna institución que tuviera capacidad de guardar. O sea, imagínense lo que significó perder el pliosaurio. Y van a aparecer más pliosaurios, digamos, la formación quiriquina que está frente a Penco y en todos lados ahí. Vamos al último tema musical de esta tarde, de domingo, aquí en la radio de la Universidad de Biobío. De Penco a Lirquén es el nombre del tema, de autoría de Enrique de Penco y los parroquianos de Urbina. Oiga, don Raúl, dígame nomás, amigo. ¿Cuánta gente habrá caminado por la línea del tren? Puta, miles de personas, porque antes no había locomoción, pues, amigo. Claro, pues ¿qué me dice usted de los mineros? Los pobres mineros de Convito, el pique mañana a diario, todos los días ahí. Poniéndole el hombro nomás. A ponerle el hombro, imagínate, caminar de Convito a Lirquén, cómo llega días de cansado, ¿no? Puta, el medio pique, pues. Hasta el día de hoy siempre caminando la gente, pues. Hora de camino para llegar a la pega. Bueno, y dediquémosle esta cueca de Penco y Lirquén a todos los que caminan por ahí. Ya, con todo cariño para los mineros y para los viejos pescadores de Penco que recorrieron la línea. Yo comienzo en Playa Negra, voy por la línea, caminando por la orilla, tierra querida, caminando por la orilla, tierra querida. Cuando llego a la planchada, voy por
chiquilla, tierra querida. Yo comienzo en Playa Negra, tierra querida. Paso por gente, mar, camino al puerto, voy por la línea, me quedo en Cerro Verde, me silba el viento, tierra querida. Paso por gente, mar, camino al puerto, tierra querida. Y yo me animo, voy por la línea de refugio directo al barrio chino, tierra querida. Me ven, voy pa' Lirquén, Tierra querida. Pero el recorrido que había, pura verdad nomás. Como hemos visto durante este programa, la historia de Penco se remonta a varios millones de años y a varios miles o varios milenios de asentamientos humanos. ¿Qué de aquello podemos todavía rescatar? ¿Qué de aquello está amenazado por la modernidad? ¿Qué sucede con los grandes proyectos industriales y el avasallamiento de estos lugares que son la muestra clara de una cultura y de una historia importante? Eso es lo que vamos a conversar en estos últimos minutos que nos quedan de programa. Sí, efectivamente don Marcos nos ha puesto en evidencia la rica prehistoria que tenemos en la Bahía de Concepción y cómo la sociedad chilena está en deuda con el conocimiento paleontológico y arqueológico. Pero yo creo que no solo estamos en deuda, y esta pregunta se la quiero hacer a José, en términos de cómo ve él amenazado estos yacimientos con iniciativas de construir gasoductos y otras obras destinadas a proveer gas a la región, y que por cierto la comunidad pencona hoy día ha hecho hasta manifestaciones públicas. Sí, en realidad, por los riesgos que esto significa. Claro, el gasoducto pasaría, pero matemáticamente por el medio, cortando el lugar del sitio paleontológico. No sé cuántos metros ocuparía, pero haría daño. Y yo recuerdo que ahí, por ejemplo, sé que sale por un costado de la Cata. Entiendo que es de la Cata hacia el Irquén, más o menos por ese sector. Y ahí yo doy fe. Cuando era muchacho, como decía yo antes, salíamos a incursionar por ahí. Y en las piedras constantemente nosotros veíamos incrustaciones de moluscos. Entonces, me recordé de eso cuando hablaban de todo este barabullo que se armó con el famoso tendido de los oleoductos. ¿Podría tratarse o de exigir la comunidad de Penco que se construya el oleoducto, pero con el menor daño posible a esos sitios arqueológicos? ¿O de todas maneras el daño va a ser importante? Yo sé que el tema es que también la ciudadanía tiene que saber, ¿cierto?, que en Chile existe un sistema de evaluación ambiental y esos proyectos tienen que estar sometidos a ese sistema, y obviamente se van a salvaguardar, y hay medidas que están contempladas por la ley para poder en el fondo salvaguardar, estudiar, investigar. Yo quiero volver a recalcar que el sitio Playa Negra no es gran parte de lo que se conoce hoy día, es porque tuvo que ser sometido al sistema de evaluación ambiental que obligó a hacer las excavaciones y los rescates arqueológicos necesarios ahí. Entonces, obviamente estos proyectos de gran envergadura están prácticamente obligados a someterse, digamos, a este sistema de evaluación que tienen que contemplar la salvaguarda del patrimonio natural y cultural. Y obviamente están las compensaciones y todo lo que la ley contempla para eso. Sí, porque yo lo pregunto esto porque yo fui testigo de la construcción del oleoducto que atraviesa la cordillera desde Neuquén a San Vicente. Y uno de los grandes reclamos de los pehuenches era que se destruía gran parte de su paisaje y de las araucarias que había ahí, que son su alimento. Entonces es un trabajo muy especial, porque se profundizó y trabajaron ahí unos ingenieros paisajistas, entonces dibujaban así en el paisaje del lugar, luego se abría, se sacaban los árboles enteros, se sacó todo entero, completo, se trasladó, se hizo el herido, se construyó el oleoducto, se tapó el oleoducto y se colocaron los árboles de nuevo. Y eso quedó exactamente igual como estaba antes de. Pero estamos hablando de paisajes, estamos hablando de árboles. Aquí estamos hablando de riqueza paleontológica, de riqueza arqueológica y antropológica. La cosa es distinta. Es mucho más complicado. Sí, yo creo que el conocimiento de esto ciertamente
ayudaría a sensibilizar a la opinión pública y a quienes tienen que tomar decisiones. Pero lamentablemente en Chile las decisiones no se toman en las comunidades locales, ¿ya? Y tenemos que ser realistas. El problema es que tengo entendido que un oleoducto sí tiene que estar sometido al sistema de evaluación de tiene impacto. que, claro, evidentemente, pero bueno, yo creo que programas como este y otros más, digamos, ayudan a generar conciencia y a sensibilizar acerca del respeto que debemos tener sobre el ambiente y sobre, en este caso, los hallazgos paleontológicos. Agradezco entonces la participación de dos importantes, llamémoslo panelistas, don José Vergara Aravena y don Marco Sánchez Aguilera, que yo creo que han tocado un tema muy muy importante que de alguna manera es desconocido por la mayor parte de los auditores, en este caso de Concepción y también de Penco. Por lo tanto, como profesor que está a cargo de este proyecto, no me queda más que agradecerle a las personas invitadas por el desarrollo y por la exposición de este tema muy importante como es el pasado prehispánico de Penco. Y con este saludo agradecemos a don José Vergara y a Marco Sánchez, a Luis y a Juan, el estar aquí, el conversar con esto, el valorar, el validar, el rescatar los verdaderos valores de las fosas históricas y culturales de Penco. La historia nos muestra las raíces afirman el tronco y hacen que el futuro pueda ser mejor mirado y proyectado cuando se conocen el tesoro que tenemos histórico. Gracias por haber estado con nosotros hoy día. Nosotros nos vamos a encontrar nuevamente el próximo domingo a las 2 de la tarde, cuando la característica nos indique que empezó nuestro programa Voces Históricas y Culturales de Penco. Hasta entonces, muchas gracias. En Radio Universidad del Biobío, Voces Históricas y Culturales de Penco. Un repaso a la memoria prehispánica e hispánica, republicana y contemporánea de la tercera ciudad más antigua de nuestro país. Un proyecto de extensión universitaria a cargo de los académicos Juan Pamón de Cantín y Luis Méndez Briones, con el patrocinio de la Sociedad de Historia de Penco. Cuando muera quiero dormir